Como ya presentaban, pues mi nombre es Pedro Nicolás Aldana y junto a los profesores Cristina Fernández y Santiago Giraldo de la Universidad de Vic y Autónoma respectivamente, pues vamos a presentar este tema de investigación cambiando un poco lo que llevamos hasta el momento de temática, ¿no? Quiero situar dos elementos contextuales, primero y muy personales también, para que todos nos coloquemos pues en base a esta ponencia. Primero, pensemos en nuestra atención en este momento. Sencillamente estamos prestando atención a la pantalla, al discurso que estoy dando y de pronto dividida respondiendo a algunos mensajes de WhatsApp o de nuestros celulares, pero si quisiéramos hacer una tercera tarea ya nos queda un poco más complicado. Y hoy pues como estamos viendo por la pandemia y demás, las redes sociales en las cuales todos estamos inmersos queriéndolo o sin querer, pues nos mueven y nos motivan a justamente presentar esta ponencia allí. Por tanto, quisiera situar y compartir con ustedes que las redes sociales hoy centran y concentran nuestra atención, ¿cierto? Y que esta concentración de la atención va a generar un sistema económico a partir de ello. Las últimas investigaciones nos han hablado que la media de consumo entre los jóvenes de mediana edad está sobre los 5.5 horas diarias de conexión en redes sociales, ¿cierto? Si miramos las principales empresas, las 4 o 5 principales empresas que albergan casi el 90% de usuarios en los cuales estamos nosotros inscritos, pues sencillamente reuniremos alrededor de 4.000 millones de usuarios en una concentración muy pequeña de empresas, ¿cierto? Y hay que develar y expresar sencillamente que las redes sociales en su diseño y funcionamiento están pensadas para que nosotros devanemos más tiempo en ellas, ¿cierto? Lo que quiere pensar o lo quiere aludir, lo que queremos aludir, es que son fáciles también en los temas de adicción. Y cito algunos documentales pues, que actualmente se mueven en plataformas como Netflix y demás, que nos están hablando un poco de este peligro, de este llamado de atención en el uso de las redes sociales. Por tanto, si miramos la atención como una clave de lectura crítica, y si miramos y la utilizamos para entender y comprender este panorama económico, pues va a surgir un concepto que vamos a denominar economía de la atención, ¿sí? Que ya es un concepto que se ha trabajado posteriormente, pero que actualmente ha cobrado un valor importante y que si tuviéramos que definirlo, hablaríamos de la administración del bien escaso de la atención humana. ¿Qué es la economía de la atención? Lo hemos sucintamente resumido así. Por tanto, en esta ponencia vamos a tener 4 momentos donde vamos a situar el concepto de atención a la base de las neurociencias, dar una pincelada rápida a qué es la economía de la atención, para luego justamente mirar algunos mecanismos que utilizan las redes sociales como sistema económico para capturarla, para tenerla, y algunas conclusiones que, como decía Almudena, pues con las cuales debemos quedarnos y que nos hagan pensar más allá académicamente, sino también personalmente y en sentido preventivo y crítico. Para empezar, dentro de las neurociencias, neurofisiológicamente hablando, la atención es un tema muy complejo. Se ha venido desarrollando fuertemente dentro de los 80 y los 90 con las escuelas cognitivas de la psicología, y actualmente gracias a los avances en la neuroimagen a nivel neurocientífico hemos retomado este tema, sobre todo desde la atención visual. Pero si tuviéramos que definirla, sencillamente sería neurofisiológicamente la activación de nuestro cerebro que da respuesta a un estímulo, ¿cierto? Y justamente nos ayuda a poder dar respuesta a un objetivo, una tarea en específico, ¿vale? Nosotros hemos adoptado la teoría de Posner y colaboradores que se ha desarrollado, titulada Las 3 redes o redes atencionales, donde sencillamente tenemos 3 grandes redes que funcionan entre sí conectadas. Una que es el estado de alerta, ¿cierto? Que son los cambios internos para percibir un estímulo, es lo que nos asusta, es lo que nos permite captar los diferentes estímulos que se encuentran en nuestro entorno. Tenemos una respuesta de orientación que está mediada por el sistema reticular ascendente y nos ayuda a seleccionar y a priorizar la información que recibimos y a discriminar los estímulos que aceptamos y no, ¿vale? Y tenemos una función ejecutiva
que es la que nos permite decodificar o focalizar nuestra atención justamente. Fisiológicamente hablando, hablar de atención es hablar de una capacidad limitada, ¿sí? Pensemos en un momento, como les comentaba, nuestra atención es muy escasa, es un bien escaso. Por tanto, si la dividimos y la fragmentamos, cada respuesta nueva la vamos a tener o le vamos a dar menos efectividad. Por tanto, es una capacidad limitada neurofisiológicamente hablando, per se, a lo que nosotros tenemos, como Tudela lo nombra ahí en la cita que colocamos. Dentro de la neuropsicología, digamos que tenemos básicamente tres tipos de atención. Algunos autores colocan algunos otros, pero los tres básicos son la selección, que es la respuesta al estímulo, la distribución, que es la respuesta a múltiples estímulos, que es la división de la atención, como ya lo nombrábamos, teniendo en cuenta los parámetros de efectividad en la respuesta que ya les comentaba, y el sostenimiento o la concentración, ¿vale? Que es la capacidad de mantener nuestra atención a lo largo del tiempo. Pero es importante también hablar de los estímulos que nosotros recibimos y decodificamos. Entonces, los estímulos y nuestra atención depende de la magnitud del estímulo. Si, por ejemplo, nuestro estímulo recibido es de una magnitud mucho más grande, por ejemplo, un accidente, alguna noticia grande, pues nuestra atención va a ser proporcional a esa magnitud del estímulo. Y también si el estímulo es novedoso, entre más nuevo o diferente sea un estímulo que nosotros recibamos, más llamativo va a ser para nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque tenemos un síndrome que se llama de habituación y es cuando los estímulos son frecuentes, ¿sí? La habituación pues va a ser más normal y la respuesta atencional va a ser mucho menor, ¿cierto? Nos va a costar más concentrarnos en actividades repetitivas, por eso. Y a veces, entre la sobresaturación de estímulos que tenemos, piensa nada más en tu bandeja de emails académicos que estamos recibiendo, nos saturan el canal y a veces pues eso crea que nuestra atención varíe y sea saturada el canal que estamos recibiendo y por eso no atendamos de buena manera. A partir de ello, el concepto de economía de la atención va a ser muy llamativo porque a partir de Herbert Simon identifica en los años 60 que la información puede convertirse en un bien de consumo y que este bien de consumo va a competir por algo muy particular y es la atención de nosotros como usuarios, ¿cierto? A accederlos. Y si miramos en la actualidad, esta competencia mercantil que tenemos hoy en día es muy oligopólica. Nuestra atención está centrada en su mayor parte del tiempo en nuestro trabajo y en los tiempos de ocio que nosotros llamamos, normalmente recurrimos al consumo de redes sociales, que básicamente son, como nombraba al comienzo, unas empresas muy en específico. Y esta concentración hace que el mercado, por decirlo así, no sea realmente pues, competitivo, abierto, lo contrario pues, a lo que maneja un oligopolio. Y por tanto, si vamos a hablar dentro de la economía de la atención y caracterizar la atención como un recurso mercantil, tenemos que recordar 4 ideas muy básicas. La primera es que también se mueve entre la oferta de demanda, ¿cierto? Y oferta, perdón la redundancia, es un producto escaso y limitado porque nuestra atención tiene unos límites de tiempo, más o menos atencionalmente y neurofisiológicamente, nuestra atención 100% dura 15 minutos, ¿cierto? Ya luego va a ir teniendo otros periodos atencionales diferentes. Es una mercancía perecedera porque nosotros somos perecederos y ofrece unos beneficios contractuales para los actores más relevantes, los cuales la concentran. Siendo así, el concepto de atención desde la economía supone una concentración mental sobre una información específica y es un valor en alza en el capitalismo cognitivo. De hecho, en la actualidad se recibe la máxima cantidad posible de estímulos de información que compiten por los recursos cognitivos de nosotros como individuos. Siendo así, las redes sociales se vuelven el nicho más importante para que la economía de la atención se desarrolle, porque ellas, hemos detectado a partir de la base neurocientífica, han desarrollado unos mecanismos que capturan nuestra atención.
¿Cuáles son estos mecanismos que hemos identificado? Primero, las notificaciones, ¿cierto? Que son impulsos sistemáticos que van a nuestro sistema neuronal y emocional, ¿sí? Y sobre todo, son de carácter sobreabundante. Piensa nada más en las vibraciones del celular, si tenemos notificaciones que suenan o demás. Muchas personas hasta dejan y olvidan el celular y creen que les están entrando notificaciones porque nuestro cerebro y nuestra memoria muscular lo asume así, ¿cierto? Aparte, las notificaciones son sorpresivas, novedosas y generan una repetición, ¿cierto? Además, gracias a los algoritmos actuales, las notificaciones se han personalizado y por tanto van y juegan con nuestra emotividad, nuestras personas cercanas, nuestros temas de interés, y las notificaciones en el sistema reticular ascendente crean lo que el autor va a nombrar como un always on. Siempre estamos a la espera activa de que nos llegue una notificación, que nos llegue un mensaje, un texto, siempre estamos en esa espera. Y lo que genera es una distracción de nuestras actividades comunes que nos va a robar tiempo para el consumo de las redes sociales y nos deja en un estado totalmente de sobrealerta. Ahora bien, hay un segundo elemento de control también, que son los mensajes o el tipo de mensajes que estamos recibiendo por estas plataformas. Son un lenguaje audiovisual y que apuntan directamente a la emotividad de nosotros, ¿cierto? Aparte que son totalmente hipertextuales, cortos y dinámicos, está en constante cambio de las plataformas para que el canal se vea totalmente diferente y tengan mayor interacción con los usuarios. Otro de los elementos de control es el fear of missing out, que habla justamente del creer que si estamos fuera de la red, fuera de las redes sociales, fuera de la web, estamos desactualizados o nos perdemos de cosas, ¿sí? Si lo tuviéramos que definir con esa perspectiva neurocientífica que estamos manejando, tenemos un flujo de información e interacción que captura la atención de nosotros como individuos como resultado de la activación del mecanismo sensorial de filiación que tenemos, ¿cierto? Tenemos que estar siempre conectados. Y si no estamos conectados, nos perdemos del acontecer, supuestamente, del mundo y estamos desinformados, lo que genera en nuestro sistema una ansiedad, un estrés y va a desencadenar en una adicción. Y por último, el mecanismo que pues más a veces somos víctimas es el sistema de recompensas que tienen las redes sociales. Unas recompensas de aprobación social, unas recompensas de conducta al postear y al repostear, al compartir, y son respuestas positivas justamente que nos ayudan a generar conductas ahí. La atención es la puerta de entrada a generar conductas, lo decía Pablo y todo su trabajo. Y esta conducta de consumo es retroalimentada por este sistema de recompensas que al final, como pues en los grandes casinos de Las Vegas y las adicciones ludópatas, pues van a generar esta adicción. Por tanto, tenemos como conclusión que la moneda de cambio dentro de la economía de la atención, ¿sí? Va a ser nuestro tiempo. ¿Con qué juegan ellos? Con nuestro tiempo, con nuestra inversión de tiempo ahí. Y hay que entender dentro de esta perspectiva neurocientífica que la atención nos permite comprender el diseño y el funcionamiento de las redes sociales y también del todo el ecosistema de consumo digital en los cuales estamos inmersos. La atención dentro de su complejidad, como lo hemos visto, conceptual, es clave de lectura para entender el sistema de consumo específicamente de las redes sociales. Y la economía de la atención tiene como uno de sus focos de estudio las redes sociales. O sea, es su nicho principal. Ellas representan el oligopolio de la atención humana, lo que conduce a referenciarlos como los ejes articuladores del capitalismo adictivo, cognitivo o mental.